aplicaciones de primer orden. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Para resolver ecuaciones de primer orden, nosotros vamos a, en realidad, a ver lo que nos interesa, ¿cierto? Es en dónde voy a aplicar todo lo que he estado aprendiendo en estas semanas, ¿cierto? Si es que se puede aplicar en algún momento. Bueno, en realidad sí, porque como les decía yo al principio, las ecuaciones diferenciales aparecen de problemáticas en la vida cotidiana, en la vida, mejor dicho, no siempre cotidiana, de las cosas, y entonces queremos entender nuestro entorno, cómo funciona, qué pasa en sí. Entonces, es como al revés, nosotros aprendimos toda la estructura matemática y ahora vamos a ver las aplicaciones, pero en realidad las ecuaciones diferenciales se crearon al revés. Tomamos el fenómeno y lo reemplazamos en una ecuación diferencial y después quisimos resolver eso. Así se creó, ¿cierto?, esta área de la matemática. Entonces, en estas aplicaciones no es difícil encontrar la solución de los problemas porque sabemos cómo son. O sea, son problemas que la representación de la ecuación diferencial sabemos cómo se va a resolver. ¿Ya? Lo difícil, lo complicado que puede ser es entender cómo poder identificar cuáles son los componentes del modelo para encontrar esta ecuación diferencial necesaria para poder resolver nuestro problema. Esa es la idea. Entonces, vamos a ver algunos modelos. Por ejemplo, uno de los modelos, dos modelos de dinámica de población vamos a ver. Entonces, vamos a cambiar un poco la notación porque uno habla de la variable independiente X, ¿cierto? Porque sabemos que la variable independiente siempre va a ser X. Pero como es aplicado, ¿cierto? X, uno lo piensa como si fuera una posición. Pero estos modelos no va a ir variando en su posición, sino va a ir variando con respecto al tiempo. Entonces es mucho más útil y mejor para traducir, ¿cierto?, que la variable independiente sea t. Entonces t va a ser representar el tiempo, entonces t siempre va a ser positivo o cero, y el cero va a ser lo que se representa como el inicio de nuestra ecuación diferencial. Mi ecuación, o sea, mi función I de t va a representar la densidad de una población dada en cierto instante de tiempo t. Entonces es obvio, o no es obvio, pero es natural pensar, ¿cierto?, que nuestra población es positiva o cero, ¿cierto? Nunca vamos a tener una densidad de población negativa. Y entonces también la otra variable que vamos a analizar en este problema es K, donde K va a ser la tasa de natalidad de la población a estudiar. Obviamente vamos a suponer de que esta tasa de natalidad es positivo y que va a ser fijo para todo. Entonces, para una cierta cantidad de tiempo, esa tasa de natalidad se mantiene igual con respecto al tiempo. Y si uno piensa que K es grande, ¿cierto? Lo que estamos diciendo de que la población se va a reproducir más rápido. Y si K es cada vez más cercano a cero, quiere decir de que la tasa la población se va a reproducir mucho más lento. Entonces, es decir, la tasa de natalidad va a depender de la naturaleza de los individuos a considerar y va a ir variando de especie en especie. ¿Ya? Obviamente, si tenemos conejos, la población se va a reproducir mucho más rápido que si tenemos un elefante, ¿cierto? Que el tiempo de gestación es diferente, ¿cierto? Y entonces hay muchas cosas involucradas. Entonces,
Todo eso depende de nuestro K, que va a ser la variación de la tasa de natalidad, ¿cierto? Cuántos, cuántas cuántos nacen, ¿cierto? En una cierta cantidad de tiempo. Eso es la tasa. Bueno, entonces el modelo más básico sobre el crecimiento de una población va a estar dado por este problema de valor inicial. Como les decía, el t es la variable independiente, y es la función a encontrar, I de t, ¿cierto? Y tenemos una constante k, que es la tasa de natalidad. Y también en un problema de valor inicial, entonces en el inicio, es decir, en el tiempo igual 0, va a haber una cierta cantidad de población. Podemos asumir entonces que el I de 0 es positivo o igual a 0, que es la población inicial. Esta es una población de lo que se quiera, ¿ya? Este es el modelo básico del crecimiento de población. Fíjense que estamos solo analizando, como es básico, estamos solo analizando la tasa de natalidad, y no se analiza, por ejemplo, la variación que puede haber con la tasa de mortalidad, ¿ya? Estamos solamente viendo cuántos nacen. Esa es la ecuación diferencial que se estudia aquí. Entonces, la ecuación diferencial nos dice que la tasa de crecimiento de la población en estudio, es decir, nuestro I sub 0, esta es la población que vamos a ver cómo crece. Esa es la población en un inicio. Va a crecer proporcional a la cantidad de población y presente en el ambiente, con una constante proporcionalidad. Eso es lo que es. Esto de aquí es lo que se traduce nuestro problema de valor inicial. Y obviamente, si uno lo ve matemáticamente, esto es bastante simple de resolver. I' de t es igual a k de i. Esto es separación de variables, así que sabemos cómo se puede resolver. Entonces esto es de i es igual a k de x. Y entonces esto es logaritmo natural de i es igual a k de x más c. Entonces i de x, perdón, no es x. No es x en ningún momento. ¿Sí? Hay que cambiar la variable y uno se confunde. Dijimos que nuestra variable independiente era t. Ahí sí. Entonces i de t es igual a i de t es igual a c por exponencial de k de t. Entonces, esa es mi solución de mi ecuación diferencial, siempre. Ahora, con esta condición inicial, voy a tener que i sub 0 es igual a i de 0, que es igual a c por la exponencial de 0. Así que entonces me queda que c es igual a i sub 0. Entonces, mi solución, en este caso, siempre va a ser i sub 0 con la exponencial de k. Así que hasta ni siquiera necesitamos hacer de nuevo la ecuación diferencial. Si tenemos un modelo de crecimiento de población de esta forma, ¿cierto? Donde tenemos una constante de crecimiento, ¿cierto? Una K, entonces siempre voy a tener que mi solución es esta. Pero en el problema de valor inicial no es esto lo que me interesa exactamente, o sea, esto es primordial. Pero no es eso, podemos analizar más cosas. También tenemos que ver qué pasa si k es igual a 0. En caso extremo es cuando k vale 0. Como k es la tasa de natalidad, se puede entender entonces que dicha población simplemente no se va a reproducir. Por lo tanto, la población será la misma siempre. Es decir, si k es igual a 0, entonces tengo que i' de t es igual a 0, ¿cierto? Y entonces i de t va a ser igual a c, una constante. Como i
de 0 es igual a I sub 0, ¿cierto? Entonces, C es igual a, no. I sub 0 es igual a I de 0, que es igual a C. Entonces, C es igual a I sub 0. Entonces, en nuestro caso, I de T va a ser igual a I sub 0. Entonces, constante. Si K es igual a 0, entonces la población no crece, se mantiene igual. Para todo el tiempo T se mantiene igual que en el inicio. Aquí dice, se concluye que I de T es igual a I de 0. Por esto vamos a descartar este caso básico, lo descartamos y siempre vamos a pensar que K es mayor que 0. ¿Ya? Al principio habíamos dicho que, bueno, puede ser mayor o igual a 0, pero en el aquí estamos viendo si K vale 0, nos queda demasiado simple en el sentido de que yo ya sé cuánto vale la solución y por lo tanto quiero encontrar otra solución, quiero ver cómo crece de verdad y por lo tanto voy a suponer que K es mayor que 0. Podemos notar, en primer lugar, de que I de T igual a 0, con T mayor o igual que 0, es un estado estacionario para la ecuación diferencial. Y entonces, al considerar la condición inicial I sub 0 igual a 0, por el teorema de existencia de unicidad, la única solución del problema de valor inicial será la función idénticamente nula. ¿Ya? Lo que está diciendo acá, fíjense que nosotros... no, aquí. Esta es nuestra solución. Esa es nuestra solución. Pero ¿qué pasaría si el I sub 0 es igual a 0? O sea, no hay población en un comienzo. Entonces, eso quiere decir que I de T es igual a 0 en nuestra solución. Es un estado estacionario. O sea, se va a mantener en el tiempo y además va a ser siempre 0. Eso es lo que está diciendo ahí. Y entonces, por el teorema de existencia de unicidad, voy a tener que es la única solución va a ser I de T igual a 0. ¿Ya? Entonces tiene una única solución y es esa. Bueno, dice, esto se ajusta razonablemente al modelo porque podemos pensar que inicialmente no hay nadie. Entonces, si no hay nadie, no hay individuos para la reproducción. Y entonces se permanecerá eternamente de tal forma. Claro, porque no podemos reproducir si no hay nadie. Pensemos en microbios o cosas así, que se pueden reproducir de a uno. ¿Cierto? Si tuviera uno, por si acaso, ahí ya se podría ver una reproducción si es que se puede. Pero si no hay nadie, no hay cómo reproducirse. Entonces vamos a descartar esos casos y vamos a resolver la ecuación usando separación de variables, que es lo que hicimos nosotros, ¿cierto? Y entonces me queda la ecuación diferencial. Esta expresión representa la tal famosa frase de crecimiento exponencial en una población. ¿Por qué? Porque tengo la función exponencial. Es una ecuación de crecimiento, entonces la solución es el crecimiento de una población I sub 0 con respecto al tiempo. Pero este crecimiento me doy cuenta que es de forma exponencial porque hay una exponencial acá. A veces no necesariamente puede haber un E, puede haber algo que tenga potencia, por ejemplo, no sé, A de KT. También uno habla de que es un crecimiento exponencial porque tiene una potencia y acá hay un exponente. Eso habla de exponencial. Pero las propiedades del logaritmo y del exponencial, esa A se puede cambiar por E, ¿cierto? Dependiendo de la base del logaritmo y en realidad uno queda así. Entonces, cuando nosotros tenemos la solución, como les decía, no es el fin del problema de aplicación, sino la pregunta siempre es, ¿qué pasa cuando T tiene infinito? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento a largo plazo del sistema? ¿Será que se va a infinito? ¿Será que se va a cero? ¿Será que en realidad no es un crecimiento, sino es un decrecimiento exponencial? Y eso va a depender
de la variable k, ¿cierto? De la variable i sub 0. ¿Y qué pasa? Porque si yo, acuérdense que la exponencial de t, si t tiende a infinito, esto tiende a infinito. Porque mi función exponencial es así. Entonces, dependiendo del valor de i sub 0, esto va a cambiar la amplitud, es decir, si es más alto o más bajito. Y el valor de k va a hacer que esto vaya o tienda a infinito de una forma rápida o más lenta, dependiendo de cuánto valga k. Ya matemáticamente uno habla cuando t tiende a infinito, uno habla del comportamiento asintótico de la solución. Estudia el comportamiento asintótico de la solución, entonces tiene que hacer tender el t a infinito. Y en el modelo uno habla de cómo sería el comportamiento a largo plazo. O sea, comportamiento a largo plazo y comportamiento asintótico de la solución son equivalentes en nuestro sentido porque la primera está dicho de su forma de aplicación, ¿cierto? Según el fenómeno. Y la segunda parte se dice matemáticamente, con respecto a la solución y a la función. Bueno, en este caso, dice, es claro que la población crece no acotada a largo plazo. Claro, porque fíjense que, como yo les decía, depende de I sub 0, depende de K0, pero yo sé que I sub 0, como descartamos todos los casos, esto es mayor que 0. No es 0 ni es negativo, es mayor que 0. Y K tampoco descartamos que fuera 0, también descartamos que sea negativo, así que esto es positivo. Entonces, I de t igual a I sub 0 con exponencial de K de t. Como estos dos son positivos, ¿cierto? Cuando el t tiende a infinito, esto es constante, pero aunque sea muy chiquitito, por ejemplo, 0,1, si el t tiende a infinito, esto va a crecer no tan rápido como si fuera 1000 el k, ¿cierto? Pero de la misma forma me va a infinito. Entonces esto es igual a infinito. Esto de aquí no me gusta escribirlo porque no puedo multiplicar i sub 0 por infinito. Ya, pero el i sub 0 es constante, así que no hace nada con respecto al valor. Lo único importante es que es positivo, así que lo que hace es que esto se vaya a positivo. Y esto también es positivo, así que me queda más infinito y no se me va a menos infinito. Entonces, bueno, este es un modelo bastante simple, ¿cierto? Con lo que se puede pensar con el COVID, ¿ya? Y sería bueno analizarlo. Dice propagación del COVID-19. Entonces, es razonable suponer que la tasa o razón con que se propaga no solo es proporcional a la cantidad de personas, X de T, que la han contraído en el momento T, sino también a la cantidad de sujetos y de T que no han sido expuestos todavía al contagio. Entonces tenemos una problemática, nuestra propagación del coronavirus. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tengo de que, dice, es razonable suponer que la tasa o razón con que se propaga no solo es proporcional a la cantidad de personas, sino que también a la cantidad de sujetos que no han sido expuestos. Entonces tengo dos funciones, X e Y, los contagiados y los que se van a contagiar. Y eso está en una cierta proporcionalidad con ese K. Yo tengo esta ecuación diferencial que fíjense que no es tan simple como la anterior, porque tengo aquí dos variables ahora. Estas dos variables dependen del tiempo, son de t. Pero sería bueno despejar una en función de la otra para poder tener una sola función x, por ejemplo, o y. Entonces K es la constante de proporcionalidad y bueno, entonces vamos a considerar otra cosa. En el caso de una ciudad con población constante n, una población
constante, o sea, en ese digamos que no se muere ni nace más que n, o si se mueren, ya, bueno, lo voy a mandar. Yo creo que estaba, pero ya lo mando. No se puede, bueno, como les digo, es una constante de población n, quiere decir que o nadie se muere o nadie nace, o la cantidad que nacen y mueren personas son las mismas. Entonces la constante de la población va a ser una cierta cantidad n, ¿ya? Entonces queda constante, pero llega un turista de Italia, que acuérdense que ese fue como el principio del coronavirus que llegó a Chile, los que estaban en Italia, infectado con coronavirus. Luego, X e Y se van a relacionar de la siguiente forma. Tengo que X es la cantidad de infectados más la cantidad de que se van a infectar. La población es N, pero llegó un turista, así que el total es N más 1. Esta es la cantidad de población, ¿cierto? Y esto es la cantidad total de población. Entonces, aquí yo puedo despejar el valor de Y de la forma siguiente. N más 1 menos X. Entonces me queda Y en función de X. Entonces, perdón. Dx a de t es igual a K por X, K por X por N más 1 menos X. Entonces ahora sí, tengo una ecuación de primer orden con una variable independiente y una variable dependiente. Entonces ahora puedo resolverlo como yo sé resolverlo. Y esto va a ser, esto es separación de variables, ¿cierto? Esto es de X partido por X por N más 1 menos X es igual a K por dt. Esto es, para poder separar el denominador se hacen fracciones parciales, ¿cierto? Y si no me equivoco, creo que es N más 1 partido por X menos N más 1 menos X. N más 1. No, este es sin X. Ahí sí, proceder. A ver. Ah, menos X. No, creo que es así. A ver, N más 1 o N más 1. Ya no sé. Entonces, si no sabemos, esto se tiene que hacer, ¿cierto? Hacemos que 1 partido por X por N más 1 menos X es igual, yo quiero que se separarse en X y en N más 1 menos X. Esto es un polinomio de grado 1, así que arriba me queda un polinomio de grado 0. Un polinomio de grado 1, así que este me queda un polinomio de grado 0. Entonces esto es A por N más 1 menos X más Bx es igual a X por N más 1 menos X. Entonces, esto es A N más 1 más B menos A X. X por N más 1 menos X. Entonces, tengo que A por N más 1 es igual a 1 y B menos A es igual a 0. Porque esto es 1 más 0x. Entonces vale 1 y vale 0. De esta forma tengo que A es igual a 1 partido por N más 1 y B es igual a A. Entonces,
Entonces, me va a quedar A es 1 partido por n más 1 por x más 1 partido por n más 1 por n más 1 menos x. De x es igual a k por d. Esto es constante y entonces me queda una constante, 1 partido por n más 1 por la integral entre 1 partido por x, que es el logaritmo natural de x. Esto es constante y esto de aquí me va a quedar menos logaritmo natural de n más 1 menos x. Es igual a k por t más c. Entonces esto me queda 1 partido por n más 1 por logaritmo natural de x menos logaritmo natural de n más 1 menos x. Profe, ¿por qué le quedó un menos? Por el menos de aquí, mira, la integral de 1 partido por n más 1 menos x de x va a ser igual, podemos poner u igual a n más 1 menos x, el de u es igual a menos de x. Entonces esto es igual a menos la integral de du partido por u. Que a menos logaritmo natural de u, es decir, menos logaritmo natural de n más 1 menos x. Por eso, porque hay un menos aquí. Gracias, profe. Ya. Y entonces, esto es igual a k de t más c. Entonces, esto es logaritmo natural de x partido por n más 1 menos x igual a n más 1 por k de t más c. Entonces, me queda que x partido por n más 1 menos x es igual a la exponencial de n más 1 por k de t por exponencial de n más 1 por c. Esto lo separé, porque esto se multiplica con ese y ese con ese. Me queda un más y con la exponencial me queda así. Entonces esto me queda x partido por n más 1 menos x es igual, y esto, aunque tenga un n más 1, esto es constante. Y voy a colocar c por la exponencial de n más 1 por k de t. Y esa es, me perdí. No, está bien. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Fíjense que no me queda despejado el valor de x, entonces habría que despejar. Me queda que x es igual a n más 1 menos x por c por la exponencial de n más 1 por k de t. Me queda x más x, c por la exponencial de n más 1 por k de t es igual a n más 1. Entonces, x es igual a n más 1 partido por 1 más c por la exponencial de n más 1 por k de t. Lo bueno es que me dio la exponencial en el denominador, así que esto no crece exponencialmente como en el caso anterior. Claro, porque si el t tiende a infinito, fíjense que esto es constante. Es constante. Esto crece, pero está en el denominador, así que esto tiende a cero. Así que la cantidad de contagiados con respecto al tiempo, en algún momento se hace cero. Así que tenemos esperanza que el virus se termine. Ya, pero
Acuérdense que esto es bastante básico, nuestra aplicación del coronavirus. Hay muchas más condiciones. Pero, por lo menos en este contexto básico, uno se hace de tender a infinito, ¿cierto? Esto tiende a cero. Quiere decir que la cantidad de infectados, cuando el tiempo pase, si es que no varía nada de lo que se pueda, ¿cierto? Va a encontrar que no hay contagiados. Ya sabemos que obviamente hay otras variantes que hacen que tenga otra ecuación diferencial y por eso se nos está complicando el trabajo en resolver la pandemia. Si se hubiera mantenido por el tiempo, debería haber pasado eso. Esto es lo que yo lo hice y aquí ya está escrito más. Ah, bueno, y la condición inicial es que x de 0 es igual a 0. Ah, eso nos falta. Entonces, aquí me entusiasmé. Si x de 0 es igual a 1, que es el primer contagiado, en el tiempo 0 hay un contagiado, eso quiere decir que n más 1 partido por 1 más c por la exponencial n más 1 por k por 0, ¿cierto? Es igual a n más 1, esto es 1, y entonces me queda 1 más c. Entonces 1 más c es igual a n más 1, se me van los 1, entonces c vale n. Entonces, en realidad, nuestro problema de valor inicial sería, la solución sería x de t igual a n más 1 partido por 1 más n con exponencial de n más 1 por k de t. Pero ¿qué pasa en el tiempo? Fíjense que aunque hicimos el variar el c, ¿cierto? Si hacemos tender el t a infinito, ahora sí, hacemos t de tender a infinito, esto tiende a infinito, pero está en el denominador, así que todo tiende a cero. Lo interesante sería, y eso lo pueden hacer testeando, o sea, colocando valores, cuando se hace el decrecimiento. Porque si uno lo grafica, si tienen un graficador, a ver, vamos a graficar. ¿Cómo se llama? GeoGebra. Entonces, tenemos aquí la función. Vamos a suponer que n vale 100. ¿Ya? Entonces, tengo que, me queda 101 más 1 más 100. Entonces, f de x, aquí tiene que ser x, es igual a 101 dividido en 1 más 100. 100 por la exponencial de 101x. Esa es la función. Aquí está la función. Ah, me faltó el k. Pongamos que k es... Aquí me faltó el k. Pongamos que k vale
un medio. Entonces fíjense que con un medio, en 0,5 tiempos va a estar aquí. Y en 0,1 estoy aquí. Fíjense que con un medio eso se hace pequeñito. Pero ¿qué pasa si en vez de un medio le ponemos un valor grande? Si lo pusimos chiquitito, ¿cierto? Entonces por 3. No sé si es grande o chico lo que tengo que poner. Es pequeña. Entonces por 0,05. Ah, se me fue. Ah, se me pegó. Bueno, traten de ustedes verlo en la casa, porque a mí no me está funcionando. Yo creo que con el 0,05 no es tan pegado el problema. Ya, me hace. Ay, no sé por qué se demora tanto. Ujú. Está muy chiquitito, está muy grande. Mm, ok. Ah, así no funciona. A ver, vamos a poner 0,05. No, 0,75. Ya, bueno, no me funciona. Entonces, ustedes pueden ir al GeoGebra, entran ahí al GeoGebra y escriben la función como les dije yo, ¿cierto? Y lo que va a ir variando aquí, lo que va a variar es, lo que va a hacer variar es este valor. Bueno, podemos variar la población, que aquí puse n igual a 100, y el k, que en este caso es 0,75 y no sé por qué no aparece el gráfico. Pero entonces pueden hacer variar la población a una cierta cantidad de población mayor quizás y ver qué pasa si K es más cercano a cero o qué pasa si K es muy grande. Entonces van a ver cómo es el gráfico y la idea, ¿cierto? Es que esto va a tender a cero en algún momento, ¿ya? Lo importante es saber qué tan rápido va. O sea, en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 1000, va a ser
más cercano a cero. Eso es lo que se puede hacer variar acá. Así que le pueden poner, como aquí el GeoGebra resiste cálculos grandes, que aunque no lo quiera yo, vamos a poner en la población de 17 millones, que somos nosotros, ¿cierto? Los chilenos, y entonces ver cómo puede ser con respecto a una tasa de, de positividad. La tasa de positividad del día de ayer parece que fue 2,1, podríamos poner 2,1 ahí y ver qué es lo que pasa, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, eso lo dejamos hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? Profe, yo le quería preguntar solamente por las clases. Lo que pasa es que todavía no están subidas las de la semana pasada. Ninguna de No, las dos. yo la subí, ya voy a ver qué pasó. Ya, profe. Ya, Y ¿sí? sí que puede subir esta también hoy día. Ya, bueno, Ya, listo. profe. Gracias. Ya, ya. Que estén bien. Chau. Chao, profe. Chao, profe, esté bien. Chau.